País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. El América de los años 20 fue una máquina del fútbol. De hecho, fue el ganador del tercer tetracampeonato en la historia de la Liga Mexicana de Fútbol. Muchos dirán que es extraño escuchar que el América fue tetracampeón, más en el 2025, que desafortunadamente para sus aficionados no logró la hazaña de ser tetracampeón de la Liga Mexicana. Sin embargo, en la mal llamada época amateur, el equipo del América fue campeón 4 torneos de manera consecutiva, desde la temporada 1924-1925 hasta la temporada 1927-1928. Este equipo del América, que además era un equipo totalmente mexicanizado, no tenía jugadores extranjeros en su plantel, todos jóvenes, todavía estaban en su momento de mayor gloria. A mediados de sus años 20, 24, 22 años tenían los referentes del club, como el propio Récord, Nacho de la Garza, tenían no más de 28, 27 años. Y este equipo desde 1923 había dado aviso de que se podía convertir en una gran potencia futbolística. Había jugado un partido de desempate por el título de la Liga Mexicana contra el España, que desafortunadamente perdieron. Pero de haberlo ganado hubieran sido pentacampeones, algo que en ningún momento en la historia de la Liga Mexicana se ha visto. Sin embargo, el primer campeonato del América, que llegó el 1 de marzo de 1925, se lo ganan al Asturias por 1-0. Sin embargo, hay que ir un poco más hacia la parte anecdótica. Para el segundo campeonato, el de la temporada 25-26, durante la temporada fue una carrera parejera entre el Asturias y el América. Estuvieron palmo a palmo luchando el título Astures y Americanistas, al igual que había sido un año antes, pero durante el juego de liga de temporada, el Asturias iba liderando la tabla general y se enfrentan al América en un partido de pronóstico reservado. El América toma ventaja en ese juego, ganaba 1-0 y se acercaba el final del partido. Estaba en sus últimos minutos, empezaba a haber algunos gritos por parte de la afición del Asturias contra los jugadores del América. La afición del América tampoco se quedaba callado y empezaban a haber ciertos desmanes en el campo, como lo narran las crónicas de la época. Esto llevó, según lo que se dijo, al árbitro a dar por finalizado el encuentro, faltando todavía 3 minutos para que concluyera el mismo. Esos 3 minutos fueron reclamados por parte tanto de la parcialidad del Asturias como el propio equipo, y llegó al árbitro obviamente todo este tipo de quejas. El árbitro aceptó continuar el juego esos 3 minutos y el marcador ya no se movió. Como era una costumbre en la época y que sigue siendo costumbre hoy en día, este caso llegó al escritorio de la Federación Mexicana. El Club Asturias se inconformó porque el árbitro había suspendido el juego durante varios minutos, que había declarado que ya había terminado. El Asturias acusó que se había enfriado, así lo comentan en las crónicas, que había enfriado y que eso había impedido que pudieran empatar y que ahora se encontraban rezagados en la lucha por el título con el Club América. Asturias solicitó, de hecho, que se suspendiera ese juego, se declarara como un juego no celebrado y que si eso llegaba a afectar al final de la temporada, afectaría a los dos equipos, porque entre ellos podríamos decir que se iba a dirimir el campeonato. Al final del torneo, el América resultó vencedor del torneo, pero este juego con el Asturias resultaba clave, ya que la diferencia entre los dos equipos fue únicamente de 2 puntos a favor del América, los 2 mismos puntos que había ganado con aquel juego un tanto polémico. Entonces, la federación, que desde aquella época empezaba a tener bastante amor por el dinero,
consideró que pues, lo mejor no era suspender el partido, tampoco era declarar al Asturias como ganador del torneo, tampoco declarar al América como ganador, que lo mejor era celebrar una serie de 3 juegos para determinar quién iba a ser el campeón. El Asturias estuvo, por supuesto, de acuerdo en la determinación y, pues bueno, se celebró este evento de 3 juegos. El América no tuvo de otra, tuvo que aceptar porque si no aceptaba, pues declaraban campeón al Asturias. Se lleva a cabo esta serie de 3 juegos. En el primero gana el América 2-1. En el segundo el Asturias gana por 4-1. Y como en ese tiempo aún no se consideraban ni goles de visitante, ni marcador global, ni nada por el estilo, se jugó el tercer juego de esa serie. Obviamente los 3 juegos con boletos pagados, con estadios llenos y pues la federación muy contenta por el dinero recaudado. En ese tercer juego el América gana 1-0 con gol de Terrazas, uno de sus goleadores más importantes, y con ello es declarado como el campeón de la temporada 25-26. Sin embargo, y aquí hay que hacer un detalle muy importante, en la época se había institucionalizado, después de que el Club España había ganado su 4º título de manera consecutiva, que se daría una copa especial al campeón que pudiera tener el trofeo durante 3 temporadas consecutivas o que lograra ganar 5 veces el campeonato de liga. Se le adjudicaría automáticamente la llamada Copa Challenger, que pues era un trofeo de premio. Este trofeo lo tenía el España en su poder, pero se le había solicitado al España que se le diera o se pusiera en juego después de una serie de problemas que tuvo con la liga en 1921. El España, accede a que esto suceda, y cuando el América resulta campeón en el año 26-27, que le gana en el último juego a la Aurrera por 2-1, un campeonato brillante del América donde solamente perdió un juego durante toda la temporada, pues el América naturalmente creyó que le iban a dar la Copa Challenger como ganador de 3 torneos de manera consecutiva. Sin embargo, no se la dieron la Copa Challenger. Cambiaron los estatutos en ese momento y pasó a ser una copa que solamente podía ser ganada por aquellos equipos que cumplieran 4 torneos de manera consecutiva como ganadores. El América no resultó ganador de la Challenger debido a que en el torneo del Asturias se había acordado que el equipo había empatado en puntos con el Asturias y que se había definido el título en una serie extra, pero que a instancias directas del campeonato local había sido un empate en primer lugar y que por lo tanto no se contabilizaba para estos 3 títulos que se tenían que tener de manera consecutiva para conseguir la Copa Challenger. Algunos de los historiadores del América aseguran que el América ganó ese distintivo de la Copa Challenger. Sin embargo, la Copa Challenger no aparece en las vitrinas del América. La Copa Challenger fue ganada muchos años después por el Guadalajara, cuando logró su tetracampeonato en la década de los 50 y los 60. Y ahí sí tienen en su poder la Copa Challenger, que debe haber engrosado las vitrinas del Club América. Sin embargo, pues por esta situación del título en contra del Asturias fue que se determinó que no habían sido campeonatos consecutivos, gracias a que el segundo había terminado en empate, y por ello no resultó con el trofeo. Aunque, insisto, como esta historia muchas veces la cuentan algunos historiadores pues muy afectos al club, sí consideran que el América es ganador por papel de la Copa Challenger a pesar de que no tengan el trofeo en sus vitrinas. Estas son historias de ese primer tetracampeonato del América que debería contar dentro de los anales del fútbol mexicano. Y después de ese gran momento americanista vendrán 37 años en los cuales el América no podrá ganar un trofeo de campeón de liga. El árbitro consulta su cronómetro, está por dar el silbatazo. Y aquí está el silbatazo. Finaliza el partido. El marcador: América 2, Veracruz 0. Se corona el América, que no era campeón desde 1928. Lo fue en 4 ocasiones consecutivas. Y aquí empieza el festejo para el América. En el
episodio, en el capítulo anterior, en la anécdota anterior, hablamos que el América tardó 37 años en correr los cristales de sus vitrinas para algún título de liga. Sin embargo, el América se convirtió durante esos 37 años en un asiduo ganador del torneo de Copa, el cual nos permite hablar de algunas anécdotas verdaderamente fascinantes alrededor de este torneo. En la primera, según cuenta el historiador Carlos Calderón, uno de los historiadores más importantes que ha dedicado su trabajo al Club América, este primer campeonato de Copa llegó para el Club América el 24 de julio de 1938, en un juego donde el América derrota al España 3-1, con goles entre otros de La Pulga Vial, uno de los jugadores más importantes en la historia del Club América, el segundo goleador más grande en la historia del club, solo por detrás de Luis Roberto Alves Sague. Y bueno, en la parte anecdótica, que es lo que más nos importa, lo más rico de esas historias, ese juego, el América contra el España, se lleva a cabo en el campo del Club España, en la Verónica. Y ese día, según cuenta, les comentaba Carlos Calderón, nació el grito de torero, torero y el ole en el ambiente futbolístico. Vamos a la anécdota. Durante el juego, el partido estaba 2-1 a favor del América y le marcan un penal al Club España. Y este penal iba a ser cobrado por un jugador que se las daba de muy presumido, de ser un jugador bastante antipático y burlón, el cual era apodado el Pato Gual. Cabe mencionar, era un extraordinario jugador del Club España. Y se empezó a burlar en ese penal del arquero del América, Alejandro Mollinedo. Este personaje, que también es un personaje fantástico en la historia del fútbol, muy molesto por la actitud de Gual, se voltea a la tribuna antes de que Gual cobre el penal. Él siempre usaba una boina para evitar el sol y demás, y en ese momento se quita la boina y como torero le brinda el penal al público americanista. Se voltea, toma su boina, se la brinda al público y la avienta al público la boina en señal del brindis a este público. En el momento de cobra el penal, lo desvía el penal Mollinedo, pero el árbitro considera que hubo alguna violación al reglamento y repite el penal. Después de repetir el penal, nuevamente Mollinedo para el penal, el rebote le cae al jugador del España que tira y Mollinedo vuelve a hacer una gran atajada. Y en ese momento todo el público partidario del América empezó a gritar torero, torero, y cada vez que el América tocaba la pelota gritaban ole, ole por todos lados, cuando el España trataba de recuperar el balón. Y ahí es donde nace el grito de torero, torero y el ole cuando un equipo toca mucho la pelota sin que el otro pueda ganar la posesión de la misma. Años después, el 12 de mayo de 1954, el América nuevamente llega a una final por el campeonato de Copa. Y en esta final también tiene un arquero, la parte principal de la historia. Y es un arquero que no era arquero. Es Eduardo González Palmer, centro delantero del Club América, que para la época era el goleador más importante del equipo. Y este personaje, Lalo Palmer, tiene que ir a la portería luego de que durante la etapa regular del juego, el América empataba con el Guadalajara 1-1. En esta final el América había anotado por medio de José Santiago, un jugador argentino del Club América. Y durante el juego expulsan a Manuel Camacho, que era el portero, y en esa época no había cambios para poder suplir al arquero que resultase expulsado, lesionado, lo que fuera. Y lo único que quedó fue que alguno de los jugadores de campo pudiera tomar el lugar de Manuel Camacho. Quien tomó el suéter de Camacho fue Eduardo González Palmer, que durante el tiempo que quedaba de tiempo regular y los tiempos extra, pudo mantener la cabaña imbatida. El Guadalajara atacó, tiró de varios lugares y González Palmer, como pudo, mantuvo el 0 en su cabaña. Y esto llevó a una de las primeras series de penales para decidir un título en la historia del fútbol mexicano.
En aquel entonces los penales no eran como ahora los penales son series de 5 tiros y pues cada tiro es efectuado por un jugador distinto y van alternándose los jugadores. En aquel entonces no era así, eran series de 3 penales y se elegía a un jugador por equipo y ese jugador cobraba los 3 penales de manera consecutiva y pues el otro jugador del otro equipo llevaba a cabo la misma acción. Por el cuadro del América fue Emilio Fissel el encargado de cobrar los penales y anotó sus 3 disparos. Mientras que por parte del Guadalajara, algunos dicen que fue Manuel Rivera, otros aseguran que fue el bigotón Juan Jasso el encargado de llevar a cabo los 3 tiros penales por parte del Club Guadalajara. Palmer detiene el último de los tiros por parte del Guadalajara y es así como el América logra ganar el campeonato, gracias al centro delantero que se puso como portero. Hablan también en ese momento de que bajo el público sacó en hombros a Lalo Palmer. Fue una apoteosis el juego que se celebró en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Un año después venía la revancha por parte del Guadalajara, en ese 1955, como parte de la Copa del 54-55, pero desafortunadamente para las Chivas, nuevamente el América resultó campeón gracias a un gol solitario de Manuel Cañive, que pues le dio el tercer campeonato de Copa al Club América y el segundo consecutivo. Para 1964, el América nuevamente resulta campeón del torneo de Copa, otra vez en penales, ahora con un poco más de dramatismo en contra del Club Monterrey, que tuvieron que irse a una definición extra durante los penales. Empataron en el tiempo regular, se jugó la serie de 3 penales, se empató en esa serie de 3 penales y se tuvo que tirar otra serie de 3 penales para determinar al ganador. Y en la primera serie quedaron 2-2 y en la segunda serie el América venció 3-2 con goles, los 5 del Pescado Portugal, que cabe mencionar fue durante algún tiempo el suegro de Hugo Sánchez Márquez. El Pescado Portugal, su hija se casó con Hugo Sánchez, tuvieron 2 hijos, uno de ellos lamentablemente falleció, que también jugó para los Pumas de la universidad durante la época del bicampeonato. Y bueno, este señor, el Pescado Portugal, fue quien metió los penales para que el América lograra su 4ª corona como campeón de Copa. La quinta llegó en 1974, que pues para muchos fue una revancha de una de las derrotas más importantes en la historia del América, la de la final de la temporada 71-72 contra Cruz Azul, donde nace el llamado Clásico Joven. 2 años después se enfrentan en la final de Copa y el América resulta ganador contra Cruz Azul por 2-0 y después se disputarán los 2 equipos, el campeón de campeones bajo una lluvia torrencial y el Cruz Azul logra vencer al América para proclamarse campeón de campeones de esa temporada del 74. Y durante muchísimos años el América no pudo resultar campeón del torneo de Copa, específicamente 46 años tardó el América en ser campeón de Copa hasta la temporada 2019, que en el torneo de clausura de ese 2019 logró ganar por fin en ese momento la Copa MX, heredera de la Copa México, de la Copa Presidencial, y le ganó a los Bravos de Juárez 1-0. Y bueno, pues estas son las historias de Copa del Club América, que pues tienen bastantes cuestiones curiosas, donde los porteros, los toreros y los triunfos son el común denominador de estos momentos de Copa. Señoras y señores, América, campeón de Copa MX, clausura 2019. Las Águilas del América son campeones. América, campeón de Copa MX. Sin duda alguna, uno de los símbolos más importantes del americanismo es su uniforme. Su uniforme guarda historias a lo largo del tiempo que son muy interesantes y que es bastante relevante darlas a la luz a través de esta serie de anécdotas y de programas de Olin. Habíamos platicado que el primer uniforme del Club América había sido una camisa de color crema con pantalón oscuro, ya fuera azul, marino o negro, calcetas del mismo tono,
El América tardó muchísimos años en cambiar su uniforme, fue hasta la década de los años 30, por ahí de 1936-37, que el América cambió su uniforme a un azul marino. Y lo habían cambiado por una cuestión de mala suerte. El América había tenido muy malas temporadas y para la final de Copa de 1937 deciden que pues será bueno jugar con el uniforme azul, pues ya llevaban 10 años de no campeonar en nada. El resultado les fue favorable al Club América y a partir de ahí jugaron con el uniforme azul durante algunos torneos para después ya regresar al uniforme amarillo. Sin embargo, durante muchos años se consideró que el uniforme azul era el uniforme que terminaba malas rachas, era el uniforme de la suerte, el uniforme que se utilizaba como una medida desesperada para recuperar buenos momentos futbolísticos. Otro momento en el que se utilizó de manera importante fue durante la temporada 65-66, en la que el América ya llevaba algunos años de estar merodeando el título, había sido subcampeón en 3 ocasiones en los últimos 5 años y durante las últimas fechas de la temporada 65-66 decidieron desempolvar esta cábala del uniforme azul y en el último juego de temporada regular, en el cual jugaban contra los Tiburones Rojos de Veracruz en el estadio de Ciudad Universitaria, decidieron hacerlo con este uniforme azul. En este último juego contra Veracruz, el América necesitaba al menos el empate para proclamarse campeón y logra ganarle a Veracruz 2-0 y por fin, después de 37 años, volver a ser campeón de liga. Pero esto no hubiera sido posible sin la cábala del uniforme azul del América, que pues durante años posteriores siguió siendo el uniforme de visitantes durante muchos años, hasta prácticamente la década de los 80, que dejó de utilizarse el uniforme azul como el segundo uniforme, y esta tradición del uniforme azul se retomó a partir de 1994. Y ya en estos últimos momentos que hay pues uniformes verdes, morados, rosas, amarillos, rojos, del color que sea, el América se puede vestir. Pero regresemos a platicar un poco más de uniformes. En 1952 se dio un episodio sumamente curioso. El América jugaba contra León, algunos dicen que jugaron en CU, otros aseguran que fue en Ciudad de los Deportes, y cayó un diluvio impresionante en la cancha de Insurgentes. En ese entonces pues no era como ahora, que pues los jugadores llegaban en auto y que pues se van con sus familias. En ese tiempo normalmente los jugadores llegaban en camión o en algún transporte. Por la lluvia y por las inundaciones que se presentaban en la ciudad, pues era muy difícil que los jugadores pudieran regresar a sus hogares, que pues muchos de ellos estaban en el centro de la Ciudad de México. Y pues es por eso que el entrenador del Club América, Octavio Vial, se ofrece para llevar a los jugadores a su casa para que pues estuvieran un rato, que bajara la lluvia y después de que bajara la lluvia poderse ir de regreso a sus casas. Se quedan en la casa por cuestiones también del propio estadio, de la inundación y demás. No pudieron bañarse los jugadores en el estadio y pues todos se fueron a bañar a casa de Octavio Vial. Imagínense ahí 15 personas de los jugadores llenos de lodo y llenos de tierra y llenos de muchas cosas, bañándose uno por uno en la casa de la familia Vial. Después de que todos se terminan de bañar, ya muy bien vestidos, ya muy bien preparados para poderse ir nuevamente a sus casas después de que ya había cesado un poco la lluvia, Manuel Gutiérrez, apodado Bruja Gutiérrez, le comenta al señor Vial que pues ahí estaban los uniformes, que estaban sucios y que habían acordado, tanto el equipo América como el Club León y la Federación, que al otro día se iba a reanudar el partido que se había suspendido por la lluvia. Por lo tanto, pues tenían que hacer algo con los uniformes y pues en aquel entonces no era como hoy y era el único juego de uniformes que tenía disponible el Club América. Entonces no le queda de otra a Octavio Vial más que pedirle a su señora lavar los uniformes. La señora, pues dice Carlos Calderón, muy amorosa, muy comprensiva, se pone a lavar los 15 uniformes del equipo, los lava, los tiende y acaba a las 5 de la mañana de lavar los uniformes. Al día siguiente, el equipo
tenía por costumbre concentrarse unas horas antes en la casa de Octavio Vial y después salir al campo. En este momento pues llegan a recoger sus uniformes, todavía un poco húmedos, y es cuando un delantero argentino apodado Usal le dice a la señora Vial: «Oiga, señora, ¿y no habrá posibilidad de que le dé una planchadita?». La señora Vial lo vio con cara de pocos amigos. Octavio Vial se dio cuenta de la mirada de su señora y dijo: «Ya vámonos porque se nos hace tarde para llegar al partido». Y pues bueno, la señora Vial, bastante enojada por la solicitud de este argentino Usal, pues bueno, se quedó después de todo su esfuerzo a escuchar el partido por medio de la radio. Otra historia curiosa de uniformes. Cómo juega hoy con casaca blanca, casaca azul para el equipo de América. Cuidado, peligroso, remató y gol. Gol del América. Llegamos a la historia de los años 80. Sin duda alguna, en este momento, en 1981, se da la transformación más importante del Club América en su historia, donde pasa a ser un club gigante tanto en México como en el extranjero. Es en esta época donde nace el mote de las Águilas del América, en 1981. En ese año, Guillermo Cañedo, que había sido presidente del América prácticamente desde la llegada de Emilio Azcárraga como dueño del equipo, decide que pues lo mejor es hacerse a un lado. Se iba a dedicar mucho más a la presidencia de la OTI. Cañedo era también el presidente de esa organización y pues bueno, decidió que lo mejor era hacerse a un lado en la cuestión deportiva con el América, y ese puesto se lo deja a Emilio Díez Barroso, quien era familiar directo de Emilio Azcárraga Milmo. Se queda con la presidencia un hombre joven, muy joven para ese momento. Dicen que era un déspota de lo peor, pero bueno, esos son otros temas. Y Emilio Díez Barroso se queda al frente del Club América y lo primero que hace es una reestructura completa del diseño del Club América. Se deja a un lado la casaca crema, se deja a un lado el color azul marino y ahora se adopta el amarillo mucho más encendido y un azul prácticamente, podemos decir, eléctrico, para que fueran los nuevos colores del Club América. Renueva el uniforme, un uniforme que era en su gran parte amarillo con una franja azul en la parte superior, una franja delgada, y todo lo demás en color amarillo, unas pequeñas líneas también horizontales en color azul. Pero pues el uniforme no resultó del todo agradable para el público americanista, y por eso se dan a la tarea de que en 1981 se renueve el uniforme con algo característico. El uniforme era confeccionado por la marca Reyer o Reiger para algunos de ellos. Esta marca era propiedad del presidente operativo del Club América, el señor Panchito Hernández, por eso el HER del final del nombre Reiger, y en ese momento por el técnico del Club América, que era Carlos Reynoso. Rey de Reynoso, Ger o Er de Hernández, la marca que confeccionaba los uniformes. Esta marca recibe por parte de una empresa de Jalisco, una empresa que se dedicaba sobre todo a la confección de calendarios y de cuestiones más de diseño, y pues le mandaba a sus clientes o posibles clientes calendarios como lo hace el de la carnicería o como lo hace el del mercado, como lo hace el marchante, y entonces le manda un calendario a Panchito Hernández, y en este calendario manda precisamente un diseño en el cual había una especie como de V o B de la Victoria de color amarillo y azul, y el escudo del América en medio, y después la foto del equipo y demás. Feliz Año Nuevo 1981, etcétera, ¿no? Lo ve y dice: aquí está el uniforme, aquí está el diseño que necesitamos para hacer este equipo o a este uniforme algo sobresaliente, un uniforme muy cargado, muy barroco para la época, que pues normalmente era nada más el color, el escudo y listo, pero ahora con estas líneas que dan la impresión de velocidad, además con el escudo grande en el pecho, pues da una impresión mucho mayor. Y dicen que pues el modelo del uniforme fue Alfredo Tena, que pues además era un titán griego, ¿no?, en cuestión de cuerpo. De ahí fue que nace este icónico uniforme que utilizó el América durante la década de los 80 y la primera mitad de la década de los 90, que fue en color amarillo
con, digamos, como un pico hacia la parte del calzoncillo y en medio de la camiseta el color azul. Ese fue, digamos, el nacimiento de este uniforme y este mismo pico aparecía en la espalda. El primer modelo de este uniforme fue el de local, con la parte inferior del pico en amarillo y la parte superior en azul, e inverso para el uniforme de visitante, en la parte baja azul y en el pico central el color amarillo. Sin embargo, pues no hacía contraste con el otro uniforme, así que pues si el América tenía que jugar contra un club que jugase de amarillo, por ejemplo Coyotes Neza, que jugaba con un uniforme amarillo, color mostaza con negro, tendía a confundirse porque tenía mucho amarillo el uniforme de visitante del América. Entonces fue cuando pues tuvieron que acudir a otro tipo de uniforme, donde se quedó la parte del pecho en azul y la parte baja en color blanco. Y así fue como jugó el América contra Morelia, contra el Neza, que jugaban con uniforme amarillo, jugaba con esta camiseta de color blanco. Este uniforme es muy famoso porque fue utilizado también por el América de manera extraña en las semifinales del campeonato de Liga 90-91 contra las Chivas en el juego de vuelta. ¿Y por qué es tan famoso? Porque en ese partido se dio para muchos el gol más espectacular en la historia del América. Un trazo de Luis Roberto Alvesague que de manera muy extraña se encontraba prácticamente en su área y lanza un pase de 70 metros hasta la otra esquina de la otra área, la esquina derecha del área de Guadalajara, a la llegada de Edu. Y este Edu, que era absurdísimo, hace una jugada espectacular donde de trenza, de rabona, levanta un centro a la cabeza de Toniño y Toniño remata al primer palo de Ledesma y lo vence. Un gol espectacular que pues es hasta hoy conocido como la rabona de Edu, por el centro espectacular de este Eduardo Dos Santos a la cabeza de Teodoro Dos Santos, quien anotó el gol y lo hizo con esta camiseta blanca con el pecho en color azul. Con 50 segundos el segundo gol en este partido. Vean el centro de trencita a cargo de Edu, un balón puesto con la mano y el remate contundente a cargo de Toniño, su tercer gol en este enfrentamiento Chivas-Águilas, y la jugada es hermosa. Después de 15 años hubo un cambio radical en el uniforme gracias a la llegada de Adidas, pues a ser patrocinador principal del club, aunque antes ya había habido otros convenios con la marca alemana, como en el 92, que también confeccionó las camisetas del club, pero es en este 94 que ya aparece la marca y que ya hay pants y hay muchas otras cosas más y que se empiezan a comercializar las camisetas de manera masiva en tiendas departamentales. Y este cambio se hace con la llegada de pues un uniforme que fue el de las abejas africanas, porque en ese tiempo jugaban 3 jugadores africanos en el América, el caso de François Mambillic de Camerún, el caso de Kalusha Bwalya, que era de Zambia, y de Jean-Claude Pagal, que también era de Camerún. Y pues este uniforme cambia, según lo que creía el americanismo, era un uniforme que habían diseñado según esto con idea del plumaje de un águila que estaba en la parte superior, que era una especie de diseño con base en rombos azules, rojos y negros en general, en la parte superior del pecho, y pues esos rombos hacían parecer que era un águila. Todo el mundo compró esta idea de que era por el águila y de que era para conmemorar el apodo del equipo y demás, pero no es verdad. En realidad era un diseño genérico de Adidas que había sacado unos meses antes en el Mundial de 1994 para vestir a Alemania, y que muchos equipos alrededor del mundo tuvieron ese mismo diseño con los rombos en la parte superior. Pero pues se dijo que era por la parte del plumaje y demás, pero no, era en realidad un diseño genérico y solamente lo cambiaban con los colores del club como tal. Algo que pues empezó a hacer en esa época y que al día de hoy sigue sucediendo en prácticamente la gran parte de los equipos del mundo. Y pues bueno, esta fue un poco de la historia de los uniformes del Club América en esta parte del episodio de All In. Con los Mancito.
Siguiendo con los símbolos del americanismo, pues por supuesto que las porras y el himno americanista es algo que tiene que estar dentro de esta narración. Habíamos platicado en episodios anteriores, donde platicamos acerca de la visita de América a Guatemala, de la creación de la porra del Chiquitibum a la Bim Bom Bam, y pues ahora nos toca hablar de otras dos porras que fueron fundamentales para la historia del americanismo, que fue el famoso Fibra América. Fibra América era que gritaban todos los que iban al estadio y que eran partidarios del América. La fibra era como, pues, era una palabra que se utilizaba sobre todo entre la juventud para hablar de fortaleza, para hablar de arrojo, de ahínco, un cierto comportamiento de correr, de meter, de tratar de ganar con base en empuje. El Fibra América fue gritado por primera vez por allá de 1924, en aquel partido donde se decidía el campeonato de 1923-24 que ganó el España al América. En ese partido fue la primera vez que se escuchó hablar del Fibra América, gracias a las hermanas de Germán Núñez Cortina, aquel que fue uno de los fundadores del club. Sus hermanas fueron las que llevaron este grito de Fibra América. Se dice que repartieron en el estadio algunas hojas donde daban las instrucciones de gritar Fibra América cuando se estuvieran aproximando al área rival, que era algo muy usual en la época. En la época había muchos volantes, se daban hasta patrocinadas donde venían las letras de alguna canción, algún jingle para patrocinar algún producto, etcétera. Y pues se dice que las hermanas de Núñez Cortina dieron una serie de hojas para apoyar al América a través de este grito de Fibra América. Desafortunadamente, pues estas hojas, al igual que hoy sucede con los volantes en la calle, pues no se conserva alguna para poder dar fe de esta historia. En 1981, dentro de esta renovación de Emilio Díez Barroso como presidente del América, se da la petición por parte de este personaje de crear un himno. Primero de manera popular, como no es el América, lanzaron una serie de convocatorias a través del diario y a través de la televisión, donde se pedía que la gente pues estuviera al tanto y pudiera mandar sus himnos a través de cartas y demás, y que iban a decidir de manera popular cuál era el mejor himno para el América. Pero eso no es el americanismo. El americanismo es un club de élite, es un club de gente importante, es un club que no por nada le pertenece a la televisora más poderosa del país. Y por eso Emilio Díez Barroso, que además pues tenía fama de ser un tanto prepotente muchas veces, dijo, pues todo lo que nos mandan es verdaderamente terrible, mejor le voy a encargar a un compositor importante la creación de este himno. Y va con Carlos Blanco. Carlos Blanco era un compositor que para ese momento tenía uno de los grandes éxitos del momento. Él había compuesto para un cantante apodado El Pirulí la canción famosa de Verónica, que se dice la canción la habían compuesto para Verónica Castro, porque era la enamorada eterna de este personaje del Pirulí. Y bueno, pues la canción Verónica tiene un gran éxito en la época, hablamos de finales de los años 70, y pues Emilio Díez Barroso le pide a Carlos Blanco que sea él quien se encargue de la composición del himno de la América. El hijo de Carlos González le cuenta a Carlos Calderón que este himno fue grabado en los discos Cisnes Raf, que era una de los estudios más importantes de México en aquella época, y se grabó con el propio Carlos Blanco cantando, haciendo la primera voz, el grupo Cantares llevando a cabo los acordes, y el vocalista de este grupo Cantares, que era Miguel Ávila Lobo, a través de impostar la voz, hacía el famoso grito de América con el que inicia el himno, ¿no? América, era con la voz impostada de Miguel Ávila Lobo, que era el vocalista del grupo Cantares. Y ya todo lo demás, el Águilas y el Aganar, eran los coros de este grupo. Y todo lo demás ya le correspondía a Carlos Blanco, el canto del himno del América. Este himno fue puesto por primera vez en el estadio
en septiembre de 1981 en un juego contra el Puebla. En ese partido, un viernes por la noche, colocan por primera vez el himno del América en los altoparlantes del Estadio Azteca y pues la gente honestamente no le tomó mucha importancia, ¿no? Porque en el momento pues había muchas canciones y había muchas melodías que hablaban de América y querían también tener como cierto impacto con el América. Inclusive una de sus leyendas más grandes, Carlos Reynoso, también había cantado al América en remembranza a lo que había hecho también en su momento Carlos Caselli, un ídolo en Chile. No era algo fuera de lo común que se compusieran algunas canciones o que hubiera cantos dedicados al América. Sin embargo, un año después que este himno no levantaba del todo y no tenía tanto apoyo por parte del público, en agosto del 82 llevan al equipo completo del América a un programa de televisión llamado El Estudio de Lola Beltrán. Ahí Carlos Blanco canta en televisión nacional, Lola Beltrán también acompaña, los jugadores del América hacen de coristas, ¿no? Que bueno, en realidad no cantaban, pero pues ahí estaban como moviendo la boca y haciendo la piña de que estaban cantando. Y pues bueno, es cuando el himno empieza a tomar un poco más de fuerza, pero la fuerza definitiva llega el día 10 de junio de 1984. Ese día el himno quedó para siempre en la mente y en el corazón de los americanistas. Ese día se jugaba la final del campeonato 83-84 entre el Guadalajara y el América. La única vez que se han encontrado en una final de liga estos dos clubes más populares del país. El partido de ida había quedado 2-2 y en la vuelta el Guadalajara tenía una oportunidad inmejorable para irse arriba en el marcador, faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo, una falta en el área por parte de Héctor Miguel Celada al Snoopy Pérez, un delantero de las Chivas, y en esa misma jugada un defensor del América resulta expulsado en esa jugada y el penal en contra del Club América. Se prepara Eduardo Cisneros, que pues no era el cobrador de penales en las Chivas en ese momento, pero él toma la pelota, la pone y falla su disparo. Héctor Miguel Celada, el arquero del América, detiene ese disparo y el América, a pesar de jugar con 10 elementos, en el segundo tiempo barrió al Guadalajara, le gana por 3-1. Cuando el América va ganando 2-0, pitan otro penal a favor del Guadalajara, lo mete Fernando Quirarte, central de las Chivas, y faltaban cosa de 7-8 minutos para que terminara el juego. 2 minutos después del gol de Quirarte, Javier Aguirre, que en ese tiempo era pues una especie como de extremo del América, tenía algunos años ya en primera división, logra anotar el tercer gol y en cuanto mete el tercer gol en el sonido local empiezan a poner las notas del himno del América. Repitieron una y otra vez el himno del América hasta que levantaron el trofeo de campeón. Y la gente no dejaba de entonarlo en la tribuna, pues con mucha felicidad por haber vencido al odiado rival, pues estaba muy entusiasmada la gente cantando el himno de su equipo del América. Y es a partir de ahí que para muchos el himno despega definitivamente y hoy pues es uno de los símbolos más importantes del americanismo, el himno de Carlos Blanco. América a ganar es el nombre que tiene ese himno de manera oficial. Totalmente a Demetrio Madero y al portero Celestino Morales. El marcador está 3-1 y el marcador global está en favor del América, 5 goles. Tiempo pasó, alguien llegó con un contrato y de crema me vistió y así llegué a este país donde la gente me entregó su corazón. Hablar de la historia del Club América y no nombrar a Carlos Reynoso sería simple y sencillamente no haber hablado del Club América. Para muchos, Carlos Reynoso es la encarnación del americanismo. Podemos decir que hay dos símbolos del americanismo y que son importantes en la historia de la América. Uno es Alfredo Tena y el otro es Cristóbal Ortega. Son dos jugadores fundamentales, líderes mexicanos, dieron prácticamente toda su carrera
al América, en el caso de Cristóbal Toda, en el caso de Tena solamente unos meses que jugó para Tecos, pero todo lo demás fueron para el América, que son símbolos absolutos del americanismo. Sin embargo, hay 3 personajes que son los que encarnan el americanismo, que representan el americanismo de una forma absoluta. El primero, el fundador, Rafael Garza Gutiérrez Record, dio su vida por el América, un América que le tocó las grandes glorias como jugador y que después le tocó los peores momentos, donde inclusive de su bolsa muchos cuentan que prácticamente se quitaba el bocado para dárselo al América y que pudiera el América más o menos salir adelante en sus necesidades, ya fuera como entrenador, como administrador, siempre hacía algo por el Club América. El otro, el ídolo más actual del americanismo, el ídolo más grande en la historia de la América para las nuevas generaciones, que fue sin lugar a dudas Cuauhtémoc Blanco. Es otro personaje que encarna el americanismo. Y el otro que encarna el americanismo es Carlos Reynoso. Carlos Reynoso además tiene la gran fortuna de ascender paralelamente con el América. Carlos Reynoso llega a México en febrero de 1970. Él jugaba en su natal Chile para el club Audax Italiano, así se llamaba el club de Carlos Reynoso. Todavía es un club que existe, un club de prosapia, de mucha tradición en el país andino. Y Carlos Reynoso, de hecho, ya era una figura importantísima en su país. Había jugado para la selección Resto del Mundo. Dice Carlos Reynoso que también ya había trabado amistad con Edson Arantes do Nascimento Pelé por estos juegos que se habían efectuado de la selección Resto del Mundo. Y Carlos Reynoso, durante 1970, es contactado por Pelé para que jugara en el Santos de Brasil. En ese momento, el Santos estaba en Chile, junto con el América, con Colo-Colo y otros equipos. Habían conformado un torneo de verano que le llaman. En el caso de los torneos de verano en Sudamérica son a principios de año. Y en ese torneo de verano donde participaron estos equipos, el América había ido a observar a otros jugadores para traerlos a México, una práctica que siempre hacía Panchito Hernández y Alejandro Scopelli, que en ese momento Scopelli era el entrenador del América, y pues iban a Sudamérica a observar jugadores. Y pues observaron a Carlos Reynoso, que en ese momento era refuerzo de Colo-Colo en ese torneo de verano, y pues se quedaron enamorados de Carlos Reynoso. Dijeron que era pues un jugador único y que bueno, le venía de maravilla al estilo de juego del Club América. Carlos Reynoso para ese momento ya había dado su palabra de irse al Santos de Brasil en una venta definitiva. Sin embargo, Panchito Hernández habla con Guillermo Cañedo y le dice: este muchacho Reynoso es un jugador de los que no hay en México y es un jugador que nos va a llevar a otro nivel y tenemos que comprarlo. Hernández se acerca con Scopelli, que Scopelli además había sido una figura importantísima en el fútbol chileno, había sido también nombrado como presidente honorario del Audax Italiano, y gracias a este vínculo de Scopelli con el Audax fue que pues lograron conocer el precio de la carta de Carlos Reynoso. $20,000 costaba Carlos Reynoso. Y entonces le dijeron al Audax Italiano que pues les interesaba Reynoso, pero dijeron que no, que ya tenían un preacuerdo con el Santos de Brasil para llevarse a Carlos Reynoso. Sin embargo, por trascendidos, por cercanía de Scopelli y demás, se supo que el caso de Santos, la transferencia iba a resultar o iba a ser por mucho menos dinero de los $20,000 que costaba la carta de Carlos Reynoso. ¿Y por qué? Porque en ese momento Chile estaba siendo gobernada por Salvador Allende, quien era un presidente de corte socialista, y todas las transacciones que se hicieran en moneda extranjera tenían que pasar por impuesto y además tenían que ser transformadas a la moneda chilena de ese momento. No iban a quedar más de $10,000 del dinero de Carlos Reynoso en las arcas de Audax Italiano. Entonces le dicen al América y a Reynoso pues que cuesta $20,000, pero la condición que pone Audax es que ese dinero tenía que caer en efectivo a las arcas del club, porque si no tenía que pasar por toda esta cuestión de impuestos y demás. Entonces Panchito Hernández habla con Cañedo, Cañedo habla con Emilio Azcárraga Milmo, y Emilio Azcárraga Milmo dice: pues bueno, autorizo la compra del jugador de $20,000,
mandan a un emisario en avión para que llegue a Chile y mandaron los 20,000 pesos. Y se dice que llegó la gente de América con la gente de Audax y los de Audax dijeron, pues ya tenemos el precontrato con Santos, no lo vamos a vender. Y dice, $20,000, ¿verdad? Pues como estos, y uno tras otro fueron cayendo en la mesa de Audax los dólares y compraron a Carlos Reynoso por $20,000. Carlos Reynoso encuentra la pelota, a la marca va Roberto da Silva, intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta, allá va el chileno perseguido por el brasileño, sigue Carlos Reynoso, se mete al área, se lleva Calderón, dispara, ¡gol! ¡Gol! Reynoso se quería ir a Brasil, él no quería venir a la América, él sabía poco nada del América, había jugado con Enrique Borja en estos juegos de resto del mundo, lo que le puede haber dicho Enrique Borja del América, pero pues no era el Santos de Brasil era un equipo importantísimo a nivel internacional. Y pues bueno, llega a México, Reynoso dijo, voy a estar 6 meses, ya había dado su palabra de que se iba a regresar a Chile para irse después al Santos porque no iba a quedarse en México. Sin embargo, cuenta Carlos Reynoso que en ese ínter, cuando él llega a México en la primera mitad de 1970, le presentan a Verónica Castro y se queda absolutamente eclipsado por la belleza de Verónica Castro, y aunque nunca se oficializó un noviazgo por parte de ellos dos, pues se dice, el propio Carlos Reynoso lo asegura, que tuvieron algún tipo de vínculo emocional Carlos Reynoso y Verónica Castro durante ese tiempo de 1970. Eso hace que Carlos Reynoso se quede en México y empieza pues la historia más grande dentro de la cancha del americanismo y también una historia tormentosa fuera de la cancha por parte de Carlos Reynoso, quien pues deja a su familia, pierde a su esposa, se divorcia de su esposa para poder entablar una relación aquí en México con Verónica Castro. Esa relación nunca se da porque Verónica Castro también en ese momento había empezado una relación con el Loco Valdés y pues bueno, Carlos Reynoso decide quedarse en México. En su segundo torneo como jugador en el América sale campeón de la temporada 70-71 y pues se convierte en el referente más importante del americanismo. Años después, Carlos Reynoso pues se convierte en el símbolo más importante del americanismo. Un gol de Carlos Reynoso le da el que para ese momento era el título más importante del América, la Copa Interamericana que le ganan a Boca Juniors en 3 juegos. Esta Copa Interamericana la ganan en el último minuto gracias al gol de Carlos Reynoso de tiro libre. Antes, en 1974, había sido tentado por el Real Madrid, después del Mundial de Alemania 74, donde participó con su selección. Ya tenía prácticamente un precontrato. De hecho, cuenta Reynoso que le habló a Panchito Hernández y le dijo, Pancho, ya estoy en Madrid, ya hay un precontrato que le va a dejar dinero al club, ya les van a mandar los papeles a México para que se firme el contrato y yo me voy a quedar con el Real Madrid. Dice Reynoso que minutos después de la llamada que tuvo con Pancho, se comunicaron con él al hotel en Madrid y era el mismísimo Tigre, Emilio Azcárraga Milmo, quien rugió y lanzó un zarpazo y le dijo a Reynoso, Carlos Reynoso, tienes hasta el día de mañana para presentarte a entrenar. Si tú no te presentas mañana a entrenar en el Club América, olvídate de jugar un partido más en el mundo en Primera División. Y que le colgó Emilio Azcárraga. Al otro día ya estaba Carlos Reynoso aquí y el sueño del Real Madrid se esfumó. En los años 80, Reynoso regresa al América como entrenador en 1981. Para ese momento también tenía una relación tormentosísima con otra estrella del momento que era Lupita D'Alessio. Una relación que terminó muy mal en medio de escándalos de drogas, de violencia, etc. Él es el entrenador del América cuando ganan el campeonato de 1983-84 al Guadalajara, la victoria más grande en su historia como futbolista, jugador o entrenador, y pues para el americanismo también, para muchos la victoria más grande en la historia del América. En 1985 él dirige al América la primera parte de la temporada y después se va, se dijo, por problemas personales. En realidad se fue del América porque tuvo una primera caída fuerte en el mundo de las drogas, donde pues duraría prácticamente 10 años más en una situación lamentable. Y es hasta finales de la década de los 90 que Carlos Reynoso, después de convertirse al cristianismo,
logra por fin vencer el fantasma de las drogas. Pero este tipo de jugadores, geniales en el campo, pero con una vida un tanto turbulenta fuera de él, han sido muy cobijados por el americanismo. Representan para ellos quizás pues esta gloria en la cancha y cómo se puede sobreponer a algunas dificultades fuera de ellas. Y sin duda alguna Carlos Reynoso es el símbolo, el americanismo encarnado, el americanista más importante, más relevante en la historia del mundo. América, lleno en mi pecho los colores de la América. Confía, juega y se entrega el América. El instante mágico, el instante de un mago del fútbol, el instante de un superhombre, el instante de un genio, Carlos Reynoso. Por años y años, estrujando el fútbol mexicano. Esa es la espada de Carlos Reynoso. Ese es el enorme gol. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.